Se está grabando Muy, la llamada. muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munea Barleco, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia. Hoy, pues nos reunimos durante la semana, de lunes a sábado, para hacer la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 19 de marzo, celebramos la fiesta de San José en toda nuestra Iglesia Católica. Y nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur. Bienvenidos todos los hermanos, bienvenido Edwin, bienvenidos los de la comunidad, los del grupo de oración, y bienvenidos los que nos van a sintonizar después a través del diferido. Dios les bendiga y los invitamos para que compartan el video, los invitamos para que le den like, para que se suscriban en los canales de YouTube, en fin, y para que pues a través de este pequeño esfuerzo y de este pequeño servicio, pues podamos llegar cada día a más hogares y más corazones. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga y mi hermano Edwin lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días para todos. Vamos a empezar este día dejándoselo en manos del Señor y arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por un día más de vida, por un momento más que nos regalas, Señor, donde nos vas a hablar, donde nos vas a mandar esos mensajitos que tanto estamos esperando, Señor. También, Señor, ponemos en manos a todos los hermanitos de esta sala y a los hermanitos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, en diferido. Señor, para que seas tú tocando sus corazones, sus mentes, Señor, para que podamos llegar, para que tu obra se pueda llegar a hacer a través de todos estos medios, Señor, para que podamos estar siempre bajo tu mirada, para que podamos estar siempre en tu camino, Señor. Te damos gracias por este momento y gracias por tomarnos a nosotros como instrumentos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre y él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Amén. Amén. Lectura del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero el mundo. Por eso depende de la fe,
para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos vamos a tomar 20 segunditos para poder discernir esta palabra y poder mirar qué fue lo que nos dejó. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Una manita levantada. Dorita. Buenos días. Dale, Dorita. Buenos días, Edwin, y buenos días, hermanitos de comunidad. Hoy me voy a referir al Santo Evangelio. Nosotros siempre estamos exaltando el sí de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a exaltar también el papel tan importante que jugó San José, su esposo. También esa disposición, también esa nobleza, porque para la época, bueno, y en todas las épocas, el orgullo, vencer el orgullo masculino es cosa seria. Y los hombres por cultura, y eso es ancestral, no es de ahorita, es desde siempre. Vencer como los cánones de crianza, de moral, como se les ha levantado, tampoco es fácil. Aquí, pues este hombre
todo juicioso y obediente a la palabra del Señor, y se le había entregado esa jovencita especial por esposa, y que sin estar juntos, conviviendo como marido y mujer, pues esa criaturita ya embarazada, y a cuenta de que no tuvo que ser fácil para él, pero la lectura lo dice, era justo y primero que todo obediente a la palabra de su Padre Dios, y no en secreto. Seguramente la rabiecita y el celo que sintió y la sensación de traición y quién sabe qué más pensaría él, pero vemos también la importancia de su amor a Dios Padre y su obediencia. Cuando el ángel del Señor pues vino y le dijo, no temas escoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. De todas maneras, eso, pues duro para él lo que les digo, hablando socialmente, pero, pero hablando espiritualmente y hablando de su fe, de su amor a Dios, pues nos muestra también la obediencia de José. Es como la Sagrada Escritura me tocó hoy en mi entender. Muchísimas gracias y feliz y bendecido día. Ay, la palabra de hoy para mí sería la obediencia de José, el amor al Señor. Obediencia, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Yo, Edwin. Bueno, me voy a referir a la segunda lectura porque me pareció muy bonita esta frase, la promesa de aquel que creyó en Dios, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Y aquí me ponía yo a pensar y decía, Abraham no, o sea, inició el Señor de algo que no existía, el pueblo de Israel. Luego llegamos nosotros los gentiles, por el pueblo de Israel, y llegó la ley, y luego nosotros los gentiles, y llegó y todos teníamos, o sea, la fe estaba ahí en el pueblo de Israel, si la tomaban o no la tomaban, porque recordemos que la fe llega por el oír de la palabra, pero también si nosotros la aceptamos, para creer en ese Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Entonces, decía yo, y ahí también estamos entonces nosotros los gentiles, y todo es por gracia, y la promesa está asegurada para toda la descendencia. Y también decía yo, si el Señor, de donde que da la vida a los muertos, yo estaba muerta y el Señor pues me ha resucitado, porque podía que yo dijera que estaba viva, pero no. El Señor me ha dado vida, vida nueva, por medio de su Hijo, y de nosotros aquí yo me doy cuenta que es por la fe y que somos justificados, porque recordemos que es por gracia de Dios y solamente porque le creemos a Él. La esperanza, yo decía, la esperanza aquí está en plural, y yo decía, Dios mío, la esperanza es el Dios en quien nosotros creemos. Y así como Abraham está en un modelo que es el modelo de la esperanza, porque creyó contra toda esperanza, están todos los demás en la palabra del Señor, todos los demás, y ahí estamos entonces viendo hoy a Mamita María, estamos viendo a San José, y yo creo que hoy nos planteamos también y decimos, y aquí estamos también nosotros, los que en realidad le creemos, porque como lo dice aquel que creyó en Dios, que da la vida a los muertos, cada uno de nosotros con esa esperanza y en creer en esa persona, en Dios, que hace posible lo imposible. Entonces, yo creo que hoy para mí es la fe y la esperanza, la gracia por la cual fuimos justificados. Para mí queda esas tres palabras, entonces eso es lo que el Señor me dice hoy, esperar contra toda esperanza y sobre todo creer en ese Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Amén. Amén, qué bonito. Celina. Gracias, Edwin, y muy buenos días, comunidad.
Bueno, hoy creo que un abrazo maravilloso para todos aquellos que llevan ese nombre de nuestro patrono de la iglesia, a todos los que se llaman José. Es una bendición tan grande que el Señor ha proveído a cada uno de estos hermanos, bien sea cercanos, bien sea lejanos, y qué maravilloso para quienes nos escuchen en este momento o para quienes nos vean posteriormente, que reciban esa bendición tan grande que nosotros hoy compartimos como comunidad a todos aquellos que han llevado ese nombre hermoso. Bueno, la palabra del Señor, ¿qué nos dice hoy? Hoy nos destaca por excelencia de dónde provino San José. Qué maravilloso encontrar a través de nuestra historia. Lo prolongaba aquí a través de la lectura de Samuel, cómo el Señor fue llamando, como se dice, a mensajeros, fue creando ese camino terrenal para que en nuestros días nosotros pudiéramos comprender de dónde vinimos y para dónde vamos. Encontrar aquí ese regalo que el Señor le otorgó a David, de dónde procedía. Ese encuentro del Señor cuando le dice que envía un mensajero, porque de allí saldrá a quien el Señor ha elegido para hacer su realeza. Qué maravilloso cuando dicen cuál es la genealogía, de dónde dependemos, quiénes fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados. Qué bonito tener esa descendencia. Nosotros procedimos de tal familia, de tal padre, de tal madre. Cuando tenemos una familia hermosa, constituida, dándole gracias a Dios, porque en medio de todo hemos heredado también el cumplimiento de la promesa del Señor. Somos herederos de Abraham, somos herederos de Jacob, somos herederos de Isaac, y uno el Señor ha elegido en esta fecha a San José. También nuestra Madre hermosa, Mamita María, hicieron una familia tan generosa que es ejemplo de amor, ejemplo de entrega. Muchas veces en las familias debemos reconocer cuando se sienta alguna desolación por alguna circunstancia. El Señor nos llama a ese encuentro. Venga, pongamos de presente primero el valor de la familia, el valor del hogar, los principios, los fundamentos. Está por encima de todo ante la sociedad. ¿Por qué? Porque es la célula en la cual el Señor ha constituido su iglesia. Hoy nos invita la palabra del Señor a darnos ese ejemplo, como lo hizo San José, como lo hizo Mamita María. Hoy es ese día grandioso para que nosotros aprendamos a entender cómo fue la obediencia, la entrega mutua, tanto de María como de San José. Los dos dan ejemplo de amor, de un hogar tan hermosamente constituido para ejemplo nuestro. Y hoy nos lo afirma también acá el Santo Evangelio. ¿Cómo fue esa genealogía de María entre José? ¿Cómo el Señor fue dándole origen a ese camino para que a través de la tradición, a través de la escritura, a través de todo nuestro conocimiento, vayamos sembrando también entre nosotros esa fe, porque San José fue el patrono de la iglesia, ese ser justo que ha enseñado a la humanidad a ser recíproco con la Santísima Virgen, con el Señor, recibir la luz del Espíritu Santo para constituir un hogar ejemplar, hermoso, como el de Nazaret. Amén. Gracias, Edwin. Amén. Comunidad, no tengo el nombrecito ahí, que levante la mano. Sí, hola, buenos días. Bueno. Quería destacar, sí, como ya todos o los que han hablado, la mayoría lo han hecho, algo de José. Quería destacar su bajo perfil aparente, su pequeñez, su silencio. En la Sagrada Escritura, palabra de José no se encuentra. En la Sagrada Escritura, hechos o acontecimientos así sumamente extraordinarios y
notorios no se encuentran. Son unos acontecimientos aparentemente más pequeños de seguir instrucciones, pero grandiosos, grandiosos. Y entonces aquí nos recuerda el Señor que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos, que en ocasiones, no todas las veces, no hay que generalizar. El silencio es mucho más importante que la gran elocuencia de las palabras, que más que obedecer, entre comillas, una orden, es llevar a cabo una acción por amor y por la certeza de que es Dios el que me habla, o sea, hay un carisma de discernimiento extraordinario en actos pequeños, en acciones pequeñas, grandiosas bendiciones y una misión maravillosa. Eso era lo que quería destacar y qué bonita cualidad la que nosotros también pudiéramos pedirle al Señor. Y muchas veces en mi oración yo lo hago, Señor, dame la gracia de callar cuando debo callar, pero con paz en mi corazón. Con paz en mi corazón. Pero callar, hacer silencio, cuando debo callar, asertivamente. Asertivamente y no utilizar el silencio como disculpa para muchas cosas, no. Muy asertivamente hacerlo. Y más que obediencia a la palabra, para mí hoy es hacer lo que el Señor me pide con amor y con la certeza de que es lo mejor para mí y muy seguramente, como hemos dicho también, como instrumentos del Señor para otros, para mis hermanos. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. ¿Quién más nos quiere compartir? Graciela, Facilita, vamos, facilita. Gracias. Bueno, hoy ya se ha dicho tanto, pero el mensaje que más quiero destacar acá es como José, ¿cierto? Como ese mensajero que recibió en sueños y en ese sueño donde el ángel le habla, ¿cierto? Entonces él se compromete con esa misión que le fue encomendada. Entonces él se queda tan callado, ¿cierto? De que escuchando el mensaje del ángel, cómo debe de actuar con ese amor y con esa humildad. También José nos muestra esa actitud y nos invita a nosotros a reflexionar en nuestras propias vidas, esa disposición para escuchar y para seguir esa voluntad de Dios. Incluso cuando nosotros a veces no comprendemos los designios, ¿cierto? Pero su ejemplo de humildad y confianza nos anima a seguir como esa guía, ¿cierto? En nuestras vidas, confiando en que Dios siempre tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Entonces, acá el ejemplo a seguir es la Virgen María, porque ella también fue tan obediente y decir sí, ¿cierto? Y José, que en algún momento en verdad se quedó callado y quiso como alejarse, pero gracias al escuchar al ángel, él sigue su mensaje, porque José es nuestro Padre, ¿cierto? El Padre grande, donde nos da ejemplo para el mundo entero, no, es como ejemplo para nuestras familias, para nuestra comunidad. Entonces, hoy celebremos ese día San José, ese oportuno por pedir tu intercesión para que podamos cultivar esa fe sólida y obediente, sincera a la voluntad de Dios, tal como Él lo hizo. Qué rico que pudiéramos nosotros romper todos esos obstáculos y seguir el mensaje que es amarnos siempre entre nosotros mismos y seguir la voluntad de Dios. Amén. Amén.
Qué bonitos mensajes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, pues sí, la verdad es que es muy bonito saber que tenemos grandes ejemplos en la Biblia de cómo llevar nuestra vida cristiana. Muchas veces no sabemos cómo actuar en ciertas circunstancias y nos apoyamos más en nuestros criterios humanos que en las cosas que nos pueda brindar Dios. Aquí nos muestran tres personajes de la Biblia que nos pueden dar ese ejemplo de cómo de una u otra forma nos dan ese ejemplo de fe, de creerle a Dios de una manera ciega, de decirle voy contigo hasta donde sea, Señor. El siervo David, Abraham, que es conocido como el padre de la fe, y José. Y a los tres, de una u otra forma, tuvieron que pasar cosas extraordinarias, cosas duras, para poder, digámoslo así, probar esa fe. No es sencillo cuando Dios nos pone en una situación de la vida diaria, en una crisis, en un problema. No es fácil tener fe. Recordemos que la fe, ya nos la han explicado muchas veces, y es el resultado de ese encuentro personal con Dios. Y ahí debemos partir. Si no hemos tenido ese gran encuentro personal con Dios, si no hemos podido entender cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas, pues obviamente que no vamos a tener esa fe. No vamos a poder ejercer lo que estos tres grandes personajes que nos muestra la Biblia, no lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ese encuentro personal con Dios y le creyeron a Dios y como dice Norman por ahí, se metieron en el cuento, lo tomaron en serio. Y esto es un mensaje y un llamado también para todos aquellos que a veces vamos a los grupos de oración o escuchamos esta liturgia y no la tomamos en serio. Simplemente cumplo con escucharla. Me entra por un oído, me sale por el otro, y ya hoy cumplí con la liturgia, muy bonito lo que dijeran, y hasta ahí llego. Pero esto que estamos haciendo acá a través de las redes sociales es para que puedan entender que hay un cambio que debemos llegar a tomar, que esto no puede pasar en vano, que estas palabras no las puede llevar el viento, sino que más bien pueda quedarse algo con nosotros y de ese algo empezar a llevar nuestro proceso y el caminar hacia nuestra salvación, que es el gran objetivo, es la gran meta. Y por eso nos muestran estos ejemplos. Y cuando tú tienes esa fe, cuando tú de verdad le crees al Señor y empiezas a caminar en Él, pues Dios nos da sus promesas, porque estas son promesas del Señor. Y la promesa se la da a Abraham, se la da a David, se la da a José también. En la primera lectura es para David. Ve y habla a mi siervo David. Sí dice el Señor, así dice el Señor. Cuando se cumplan tus días y repose con tus padres, yo
suscitaré descendencia tuya después de ti. Ya, te estoy dando una promesa. Te la voy a cumplir, y te la cumplió al rey David. Es decir, que nosotros debemos tener esa fe de que Dios nos va a cumplir lo que Él ya nos prometió. Y lo afirma en ese salmo: tu linaje será perpetuo. Las promesas del Señor no son por un momentico, no son por un ratico. Las promesas del Señor se cumplen para siempre. Si Dios ya nos ha hecho una promesa, cada quien sabe quién, como le digo, dependiendo del resultado de su encuentro personal con el Señor, Él te va a cumplir y te la va a cumplir para siempre. No va a ser una promesa de un día. No es un milagrito de un momentico, no es que me sacó el problema en este momento, sino si Él te dice que va a estar contigo hasta el fin de los días, hasta el fin de los días va a estar contigo. Que eso no quiere decir que vamos a pasar dificultades, que vamos a pasar cosas, obvio, pero Él te va a cumplir esas promesas. Dios no te falla. A veces los que fallamos somos nosotros, pero ahí está. Tenemos que ser firmes a Él. En la segunda lectura nos habla de algo muy especial, porque es como ese ejemplo que nosotros debemos. Yo digo que el mayor ejemplo aquí, Abraham con su fe, ¿cierto? ¿Y cuándo es que debemos tener más fe? Cuando está todo perdido. Dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, pero la fe es lo que debe prevalecer siempre. ¿Sí? Cuando ya está todo perdido, Señor, yo no veo salida por ningún lado. Es que este problema es muy grande, es que esto, no hay cómo. Hace poquito, el domingo estábamos viendo con mi esposa un reportaje en televisión de cómo la salud se va deteriorando, cómo la gente no está encontrando sus medicamentos, cómo se están perdiendo muchas cosas. Y empiezan a sufrir porque hay personas que tienen enfermedades que ya son casi terminales, y no tener su droga, no tener sus medicamentos, empieza uno a frustrarse, pero Señor, ¿por qué pasa todas estas cosas? Pero me acuerdo que mi esposa me decía: amor, hay que tener fe, porque Dios no desampara a su pueblo. Hay que tener fe que esto en algún momento va a cambiar y que va a mejorar. Y eso es lo que de una u otra forma nosotros tenemos que tener. Que Abraham era un hombre anciano, ¿cierto? Una persona ya de edad, y le promete a su hijo, le promete sus cosas, va a tener una descendencia más grande que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y se la cumplió el Señor. Vuelvo y digo, Señor no te falla, Señor te sigue dando, sigue cumpliendo. Y quisiera irme al Evangelio. Creo que del Evangelio es donde más hemos hablado, porque por lo que decimos, hoy es la fiesta de San José. El Evangelio nos habla de un José justo, porque precisamente viene esa descendencia de Abraham, de David, ¿cierto? Viene esa descendencia, o sea, ya la promesa se viene cumpliendo a través de los tiempos. Y creo que más de uno de nosotros ha recibido ese llamado, porque Dios ya tiene una promesa y tiene una misión para ti. Entonces, José aquí actúa de una manera justa porque ya conocía de las cosas de Dios. ¿Que son duras? Sí. Que a uno le digan cosas tan duras como le pasó a José en ese momento. Estoy enamorado, me quiero casar con María, quiero ser su esposo,
y de un momento a otro embarazada. Yo creo que si nos pasara eso hoy en día, no creeríamos nada, por más que seamos cristianos, por más que tengamos la fe, uno no creería en eso. O sea, uno ahí mismo, ahí sí empieza a ser un incrédulo. No, pero eso no va a pasar, eso pasó fue allá, aquí no, eso no me puede pasar a mí. Los milagros de Dios son así. A los que tenemos fe, a los que se tienen fe, digamos que a uno todavía le falta trabajar en esa fe, pero Dios puede orar de una manera increíble. Que uno tiene que ser dócil a eso. Hablaban de la obediencia, que hay que ser muy obediente, meterse en el cuento, creerse el cuento y decirle, Señor, sí, quiero ser obediente a ti porque yo sé que hay cosas que voy a pasar que me van a hacer fuertes a mí y que voy a ser un gran instrumento para tu obra. Muchos de nosotros sencillamente vamos a ser instrumentos para que la obra del Señor se pueda hacer y no otras personas. Creo que esa es la misión de Fuentes, llevar esa palabra para que la obra del Señor se pueda hacer. Y le muestran algo tan impresionante como decir que vas a ser el papá de Jesús en la tierra. Eso es un privilegio. José muestra su obediencia, muestra sus cosas. Es decir, es muy correcto, le obedece al Señor, cree en el Señor, voy a hacer lo que tú digas, Señor. Pero no solamente dice, voy a hacer lo que tú digas, y ya, él sabía también que ha sido elegido para ser el papá de Jesús en la tierra. O sea, es un gran logro. Ustedes van a ser grandes misioneros, hijos de Dios, porque Dios ya los tiene un puestico arriba. Y qué bonito poder llegar a saber y creer eso, porque eso es lo que a ti te anima. Wow, qué bonito, Dios me escogió a mí. No escoge a todo el mundo. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Has llamado a muchos, pero escoger, poderte escoger a ti como herramienta para que otras personitas puedan llegar a los pies del Señor, es una cosa que uno puede llegar a animarse, decir, wow, vale la pena madrugar, vale la pena trasnochar, vale la pena ir, hacer tantas cosas que nos pide el Señor, porque tenemos un gran privilegio y debemos sentirnos así. Esto es lo que me deja la palabra hoy. No sé si alguien más quiera aportar o le damos el paso a Norma. Gracias, mi hermano Edwin. Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Sí, señor. Bueno, yo como veo la liturgia de hoy, cómo veo la palabra de hoy. Quiero comenzar diciendo que cuando Dios en el Antiguo Testamento quería tener un pueblo para él, un pueblo que lo amara, un pueblo que lo honrara, un pueblo que lo obedeciera, pero sobre todo un pueblo feliz, un pueblo bendecido, un pueblo que diera testimonio de él. Entonces, por eso Dios llama a Abraham, de Ur de Caldea lo llama, le hace la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y le promete una generación numerosa, como ustedes ya lo decían muy bien. Y se comienza a construir ese pueblo. Y se comienza a multiplicar a través de Isaac, de Jacob, con las 12 tribus de Israel. Y ese pueblo pues necesitaba una organización, necesitaba una estructura, necesitaba crecer. Y a David se le encomienda de alguna manera esa labor, la labor de hacer crecer y de organizar como nación al pueblo de Israel. Como nación, como nación. Después de David vendrá Salomón a construir un templo para el Señor.
No era la misión de David. La misión de David era estructurar el pueblo de Israel, darle un orden. Ayer hablábamos de los príncipes, ayer hablábamos de los que ejercen autoridad, de los que ejercen gobierno y cómo Dios espera que los que ejercen algún tipo de gobierno, llámese el papá en la casa, llámese el sacerdote en la iglesia, llámese el policía en la calle, llámese el alcalde, el gobernador o el presidente, como quiera que se llamen, cualquiera que ejerza una posición de poder, pues debe de hacerlo de la manera correcta. Y que cuando un príncipe se desvía del camino, pues hace que su pueblo también se desvíe del camino. Por eso Dios le va a pedir más cuentas al que más se le da, más responsabilidad o más alcurnia o más estatus o más, no sé, posición o más poder o más autoridad, lo que sea. Se le va a pedir más y se le va a exigir más. Porque si una persona que está ejerciendo un cargo de poder hace las cosas mal, pues muy probablemente hace que los demás también hagan las cosas mal. Orienta mal a su pueblo. David cumple con su labor, es el rey David definitivamente, pero después del rey David, y a pesar del crecimiento y a pesar de ver la gloria de Dios y de la bendición de Dios, el pueblo de Israel se va deteriorando. El reino se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Prácticamente el reino del norte desaparece, queda solamente Judá. Y en ese entonces es cuando está prevaleciendo, digámoslo así, en ese momento que llega Jesús, está prevaleciendo el poder religioso. Sin embargo, el poder religioso también está pervertido, digámoslo así, está dañado, está corrompido. El poder religioso de Jesús se había legalizado. El poder religioso en la época de Jesús se había jerarquizado netamente. Y entonces, pues hombre, eso ya no es lo que a Dios le agrada. Eso ya no es lo que Dios quiere. Entonces, si nos damos cuenta, cuando Jesús viene, cuando Jesús es encarnado en la Virgen María, es como un nuevo empezar, es como un nuevo Génesis. Eso lo podemos entender mejor cuando por allá en el Evangelio de San Juan, si no estoy mal, en el capítulo 10, Jesús le dice a los apóstoles que eran judíos. Tenemos que recordar eso y tenerlo en cuenta y no lo podemos perder de vista. Cuando habla Jesús del buen pastor, dice, y tengo otro rebaño, tengo otras ovejas, iré por ellas y las traeré, y serán un solo rebaño y un solo pastor. El pueblo de Israel, o sea, lo que quedaba del pueblo de Israel, que es el pueblo judío, no entendía, no creía y no pensaba que después de ellos hubiese algo más o de pronto hasta algo mejor. Entonces es ahí donde podemos comenzar a mirar las lecturas del día de hoy. Los invito a que comencemos por la primera lectura. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Le da una promesa. Le da una promesa. Así dice el Señor. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, cuando mueras, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Claro, tal vez en ese momento él estaría hablando de Salomón, pero nosotros sabemos que la promesa trasciende. No estaba hablando de Salomón, estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de un nuevo comienzo, de un nuevo principio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, dice algo así. Y en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese capítulo 1, versículo 1 de Juan, nos está hablando de un nuevo Génesis, como el primer Génesis allá del Antiguo Testamento, en donde el escritor dice en el Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio de todo no había nada y había caos y desorden y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas.
Entonces, en Juan capítulo 1, verso 1, se nos está hablando de un nuevo Génesis, de un nuevo principio, de un nuevo empezar. Entonces vamos haciendo el cuadro comparativo. Cuando Dios quiere tener un pueblo, escoge patriarcas. Y esos patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob. Pues de la misma manera, ahora, en este nuevo Génesis, en este nuevo empezar, también Dios nos da un patriarca en particular, y ese patriarca es José, que hace parte de una nueva creación, que hace parte de una nueva historia. Y así como Abraham vino antes de David, pues José vino antes de Jesús. Jesús es el nuevo David, así como José es el nuevo Abraham. ¿Será él quien construya una casa a mi nombre? Claro, inicialmente cuando uno lee esto dice uno, es Salomón el que va a construir la casa. Pero la verdadera casa, la casa celestial, el templo celestial, lo viene a construir Jesucristo y lo viene a construir por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Ese trono para siempre no es el trono de David, es el trono de Jesús. Yo seré para él su padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Está hablando del reino de Dios, está hablando del cielo, está hablando del reinado de Jesús. Entonces en el Salmo dice, su linaje será perpetuo. No está hablando del linaje de David, que es el pecado y es el error que hasta el día de hoy siguen cometiendo nuestros hermanitos judíos. Se siguen equivocando, porque ellos siguen pensando que la promesa era para ellos. Y es que la promesa no era para ellos, la promesa era para la humanidad entera. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Nosotros podemos cantar eso, porque dijiste la misericordia de un edificio, la misericordia de un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi pueblo. ¿Acaso es solamente el pueblo judío? No, es el pueblo de Dios. Jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, Jesucristo. Edificaré tu trono por todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre. Ese es Jesús. Jesús fue el que nos enseñó a decir Padre nuestro. Mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, mi alianza con él será estable. Entonces no se nos puede olvidar, o sea, hagamos ese paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros como pueblo de Dios. En la segunda lectura dice, hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero el mundo. O sea, a ver, entendamos esa primera frase. Abraham y su descendencia recibieron una promesa, pero esa promesa no la iba a heredar solamente el pueblo judío o el pueblo de Israel, sino que la iba a heredar el mundo, y el mundo somos todos nosotros. Por eso depende de la fe. Aquí fue donde la embarró el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel comenzó bien por la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Señor iba cumpliendo sus promesas, aún por la misma fe de David. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel se equivocó de camino, ustedes lo saben, cometió idolatría, pecó de mil maneras, se apartó de Dios. Y cuando recibió la ley, se agarró solamente de la ley y se volvió un pueblo legalista. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 23, verso 23. Maestros de la ley y fariseos hipócritas, le está hablando a ellos, al pueblo de Israel, que apartáis para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero habéis olvidado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Se les olvidó lo más importante.
Entonces dice que depende de la fe para que sea según la gracia, no según la ley. De este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia, el mundo entero, ¿no? No solamente para la que procede de la ley, el pueblo judío o israelita, sino también para la que procede de la fe de Abraham, de la fe, que es padre de todos nosotros, de todos nosotros. Mire que estábamos leyendo la carta de San Pablo a los romanos, no estamos leyendo la carta de San Pablo a los judíos. Por eso aquí dice que es padre de todos nosotros. Según este escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. Ya no es solamente de un pueblo. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, Jesucristo, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Antes no existíamos, antes no éramos pueblo, dice Efesios. Ahora somos pueblo de Dios. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Está hablando de la fe de Abraham, está retomando la fe de Abraham. Yo quiero que entendamos algo, aunque nosotros venimos y comenzamos desde Jesucristo como pueblo de Dios, nosotros también asumimos la existencia del pueblo de Israel desde Abraham. O sea, nosotros nos sentimos uno solo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Por eso cuando se habla mal del pueblo judío, también se habla mal de nosotros. San Pablo lo explica diciendo que hay un árbol y que nosotros hemos sido injertados a ese árbol por la gracia de Dios. Y en el Evangelio entonces nos dice cómo comienza ese nuevo Génesis, cómo comienza ese nuevo pueblo. Y dice que Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Así como el pueblo de Israel necesitó patriarcas, y después de los patriarcas vinieron los reyes, y después de los reyes vinieron los jueces, y después de los jueces vinieron los profetas, y después de los profetas la clase jerárquica del pueblo de Israel, que terminó haciéndole mucho daño a ese pueblo. De la misma manera, nosotros como pueblo de Dios necesitábamos un patriarca, José, y de José vino Jesús, no de la carne, sino de la gracia y por la fe. Y de Jesús venimos nosotros, nuestra Iglesia Católica y todos los que creemos en Jesucristo, porque no podemos caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, pensando que la promesa era solamente para ellos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y si nosotros caemos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel cuando vino Jesús a este mundo, a esta tierra, pues de la misma manera también el Señor nos quitará esa herencia para dársela a otros, si no somos dignos, si no vivimos, si no nos comportamos, si no hacemos, si no practicamos y si no ejercemos nuestra fe como lo debemos de hacer. Pidámosle entonces a Papá Dios que nos dé la gracia de ser como un José. Sí, no tanto callado lo que generalmente decimos las cosas, es patriarca. Es patriarca. José aquí en la lectura de hoy es patriarca. Y nosotros también debemos de entender que somos patriarcas de un nuevo pueblo. El pueblo cristiano, el pueblo creyente, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. Pidámosle a Papá Dios esa gracia. Y no por la ley, sino por la fe. Por la gracia de la fe. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar este momentico como lo comenzamos, dejándole todo en manos del Señor, diciéndole, Papito Dios, gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado. Gracias por hablarnos y gracias por hacernos entender que tenemos grandes ejemplos de tus promesas y que sabemos que no nos vas a fallar. Padre Santo, en el día de hoy dejo los pensamientos, los corazones de todos los hermanitos que nos van a ver a través de las redes sociales.
para que seas tú, Señor, obrando en ellos, para que seas tú tocándolos, para que esta palabra no quede en vano, sino que pueda llegar a muchos corazones y pueda transformar muchas vidas. Gracias, Señor, la gloria, la honra, todo es para ti, Señor. Gracias por estar con nosotros y por no dejarnos solos. Gracias por dejarnos este gran ejemplo que es San José. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nosotros, llenos de la gracia del Espíritu Santo, vivamos la fe, la esperanza y reconozcamos la fidelidad y el amor de Dios. Amén. Amén. Para que con la fe que el Señor nos regala en este día, en la fiesta de San José, la Iglesia también actuemos de esa manera, como unidad, como integridad en la fe que nos hemos heredado. Amén. Amén. Para que con tu fe, con tu misericordia, con el Espíritu Santo nos mantengamos siempre en tu reino, que nos mantengamos siempre firmes en el trono para que dure siempre. Amén. Amén. Para que el Señor fortalezca en nosotros esos oídos de discípulo, ese corazón dispuesto y esos pies de misioneros para hacer lo que nos corresponde, por amor más que por obediencia. Amén. Padre Santo, te dejamos en tus manos y esperamos, Señor, que pueda llegar a muchas personitas. Amén. Lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, estamos dando estas invitaciones para que vayan a los diferentes grupos de oración, que tenemos grupos presenciales. No sé si se pueda proyectar el flyer, no lo veo acá. Y estamos en las diferentes zonas de Bogotá. San Cristóbal Sur, en Arbolizadora Alta, en Bosa, en el norte, en Fusagasugá. Entonces, aquellos que nos quieran acompañar, entonces, de manera presencial, los estamos invitando. También para que nos conectemos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario. Y bueno, ahí ya estamos viendo el flyer de los sitios donde estamos. Y también aquellos que nos quieran dar un aporte, ¿cierto? Quieran ayudar a patrocinar esta misión. Es un aporte voluntario, libre, no es obligatorio. Que nos quieran ayudar, que quieran apoyar esta causa, esta misión tan grande que llevamos, pues lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Entonces, nada, los invitamos para que nos veamos también en una próxima emisión. Puedan seguir dando like, compartiéndole a muchos hermanitos que realmente sientan que puedan escuchar esta palabra. Le agradecemos mucho. Hasta luego.